Hoy me ha tocado, ¿se ve cierto? Sí. Bien. Nos toca la lección 3. Bueno, estamos tocando ya, estamos en un libro nuevo. Lo que me toca a mí hablar este día es sobre doctrinas fundamentales. Vamos a hablar sobre los atributos de Dios, los atributos de Jesucristo. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. Ahí quiero consultarle, bueno, sé que varios de ustedes tienen hijos. Quiero preguntarles si es que alguna vez les ha pasado que les confundan la voz por teléfono con el hijo de ustedes, los que tienen hijos hombres. La voz se parece, ¿no? Y dice, hoy habla parecido, o habla igual, así, por teléfono es la misma voz que el papá. Y a veces también, físicamente, a veces también lo dijo, pasan a tener muchas cosas parecidas de los papás. Dice, mira, si tenés la misma actitud que tu papá, cuando dice la mamá, soy igual a tu papá, o empieza a decir, a hablar así, o de las niñas también, de las que empiezan a decir que se parecen, o comienzan a tener actitudes o cosas que son bastante, que lo hacen semejante o bastante parecido en algunas actitudes. Los hijos se parecen a sus padres, podríamos decirlo de esa forma. Podríamos decir, tiene todo el genio y la figura de su padre. ¿Ha oído alguien decir esto refiriéndose a un niñito? En ocasiones nos preguntamos, otras veces también nos preguntamos en qué se parecen, cuando en realidad a veces puede ser que no se parezcan tanto. Si el padre y el hijo tienen los mismos rasgos físicos, la pregunta sobra, pero en ocasiones el parecido no es tan obvio. Por ejemplo, puede ser que sus acciones sean parecidas o su modo de pensar, o bien que sus personalidades sean casi idénticas al observar al niño. Se da cuenta uno de cómo es su padre en muchos sentidos. Lo que decía recién, pues muchas veces uno puede saber cómo son los padres viendo cómo se comportan los hijos, o viendo también cierta actitud, uno también se puede dar cuenta de cómo son ellos, más que en lo físico, también en cómo adquieren rasgos de personalidad propios de los padres o propios de la familia. Aunque cada uno tiene su propia personalidad, acentúa mucho en el factor de la crianza en la casa para algunas cosas o formas de pensar. Pero esto, ¿cómo lo podemos pasar al plano bíblico? Hablemos un poco de la humanidad de Cristo, para que nos pueda quedar un poco más claro. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Vino en primer lugar para mostrarnos cómo es el Padre. Él es la representación visible del Padre. ¿Quién es invisible? Jesús tiene las características naturales y morales de Dios. Sabemos que, bueno, nosotros como iglesia creemos en una Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son parte, los tres son uno. En eso es la esencia de la Trinidad. Pero hay un milagro que ocurrió con Jesús y es el milagro de la encarnación, que Él tomó la naturaleza y la forma del ser humano. De esta manera les dio la expresión a las cualidades de Dios y comunicó esta a los seres humanos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo algo que es bien importante, eso lo podemos leer en Juan 14:9, dice así. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Esto sucedió cuando los apóstoles tenían una conversación con Jesús, que los apóstoles decían, Señor, muéstranos al Padre. Pero ellos todavía no conocían estos atributos, realmente ellos tampoco conocían al Señor, porque todavía ellos no habían tenido tampoco un encuentro personal con Dios, ellos compartían con el Maestro, pero aún sus vidas no eran transformadas, aún todavía no eran ni siquiera enviados a predicar el Evangelio, porque ahí se produce un cambio total en la vida de ellos. Cuando ellos entienden el propósito de Jesucristo y por qué Jesucristo fue enviado a la tierra para compartir con ellos. Al comienzo quizás lo podían ver como alguien especial, como su maestro, pero no entendían todavía que él era el Hijo de Dios, que él había sido enviado para eso. Leemos en Hebreos 1:3, dice así la palabra del Señor, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero remarcar esta parte de acá, dice, el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y en quien se sustentan todas las cosas. Entendemos que Jesucristo pudo haber venido como hombre, de hecho él padeció lo mismo que nosotros, él sintió dolor, sintió frío, pudo sentir hambre también, experimentó lo mismo que quizás nosotros podemos experimentar con este cuerpo que tenemos nosotros, experimentar algunas cosas. Pero hay una diferencia
bastante grande, que él, al igual que el ser 100% Dios, también fue 100% hombre para experimentar estas cosas, y podemos entender que de la misma sustancia de la cual estaba hecho Dios, él también estaba hecho. Y él tuvo el objetivo de venir, en primer lugar, por la purificación de nuestros pecados. Y él vino por voluntad propia, no vino tampoco, él sabía que era su misión, pero él vino porque nos amó, dice la palabra del Señor. Y también podemos ver los milagros que él hizo. Si seguimos hablando de la humanidad del Señor, ¿qué más podríamos decir? Lo hizo para proveerle al hombre la salvación por medio de su muerte. Con la encarnación, Dios echó a andar su plan de redención en la tierra. No tenía otra manera de lograr su propósito salvador. Recordemos que en la antigüedad se ofrecían sacrificios, y de hecho la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento que en algún momento Dios llegó a estar hastiado de los sacrificios, de la grosura, porque eran sacrificios en realidad que no eran ofrecidos de corazón, ni siquiera eran, como algunas veces incluso con animales que ni siquiera eran los mejores para ofrecer sacrificio. Y en ese momento fue que el Señor vio que era necesario hacer un sacrificio, y eso estaba dentro del plan del Señor, que el que tenía que morir era Jesucristo, un sacrificio perfecto, el cordero inmolado, el cordero sin mancha. En Gálatas 4:4 leemos así, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer. De hecho, todavía más, si nos fuéramos al libro de Isaías, que es un libro totalmente mucho más antiguo que lo que tenemos nosotros como el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor, dice que el nacimiento sería de una virgen, y lo profetiza en Isaías con mucho tiempo antes, mucho tiempo atrás. Mucho tiempo antes de que fuera escrito el Nuevo Testamento, ya estaba esa profecía de que el Mesías nacería como hombre. Y habla nacido bajo la ley porque el Señor respetó toda la ley en primer lugar. Él vino a esta tierra a cumplir la ley. Dice la palabra del Señor que vino a cumplir la ley y los profetas. Para el hombre muchas veces resulta que el hombre busca un molde o busca un ejemplo a quién seguir, a quién voy a mirar, quién es mejor. Pero saben, amado, el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, para poder mirar o mirar por algo. Él cumplió toda la ley completamente. El resto de los hombres se pueden equivocar, pero el Señor no, porque Él es perfecto. En una Biblia, el lenguaje más actual habla que es el momento oportuno. Cuando Él vino, Dios mandó a su Hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Aquí nos queda más claro, que vivió bajo la ley, o sea, Él respetó todos los mandamientos, respetó las leyes, y habla de un momento oportuno. Cuando el Señor vino aquí a la tierra a cumplir su ministerio, la gente esperaba a un Salvador, pero esperaba a alguien que los liberara de la esclavitud, de la situación de donde ellos estaban sometidos, del yugo ahí, del Imperio Romano y todas las situaciones. Ellos esperaban a alguien que viniera con poder, no esperaban a alguien que viniera con humildad. En primer lugar, alguien que viniera como con un corazón humilde, como Él vino. Podríamos hablar de lo antepasado y el desarrollo humano de Jesús dentro de los cumplimientos de las promesas de que Él iba a venir. Los evangelios, según San Mateo y San Lucas, registran los antepasados humanos de Cristo. De hecho, Mateo traza su linaje hasta el rey David y más allá hasta Abraham, el patriarca. Eso se puede leer en Mateo, que no lo vamos a leer porque es bastante largo, Mateo 1, del 1 al 17. Pero nuestro Señor tenía dos objetivos en mente. En primer lugar, probar que Jesús era descendiente de David y por ello heredero del trono de Israel. Porque la profecía decía que el Salvador sería del linaje de David. Eso decía la profecía en el Antiguo Testamento. De otra manera, ningún judío lo aceptaría como su rey o como su Mesías. Ojo ahí, porque hasta hoy en día hay una disputa bastante grande dentro del pueblo hebreo. Hay una corriente que cree en Jesucristo como Salvador y otros que todavía están esperando al Mesías. Pero nosotros sabemos que Jesús ya vino y Él es nuestro Salvador. Nosotros aquellos que hemos sido lavados con su sangre. Probar que Jesús, como descendiente de Abraham, era el hijo de la promesa a través del cual todas las familias de la tierra serían bendecidos. Aquí habla de una promesa. Esta promesa es que el Señor envió a Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos a través de Él, para que nosotros le pudiéramos conocer en primer lugar y pudiéramos experimentar esta salvación tan grande. Aunque decimos que Jesús tuvo antepasados humanos, hemos de tener cuidado y señalar que no tuvo un padre humano natural. Su nacimiento fue muy diferente de todos los demás. Lucas registra la escena en la que el ángel le anuncia a María que pronto quedaría embarazada.
Su reacción inmediata fue, esto es una Biblia de lenguaje actual, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. Esto significa que nunca había estado con ningún hombre, que nunca había tenido relaciones sexuales como para quedar. Y quiero contextualizarlo un poco, que en ese tiempo, por ejemplo, una mujer que llegara a quedar encinta no estando casada, esa mujer podría morir apedreada, para que usted entienda un poco el contexto. Por eso que el ángel también visita a José en su momento y le dice, mira, lo que María está esperando es algo del Espíritu Santo, porque para una mujer para ese tiempo, ese significado morir era como el rechazo de toda la sociedad de ese tiempo. Y ella también recibió la visita del ángel entendiendo que esto era algo santo y era algo divino, lo que se estaba en ello. Aquí hablamos que Jesús, por ejemplo, se crió como hombre, pero aún así él no perdió su naturaleza divina o justamente divina, porque como les decía, él era 100% hombre y igual también seguía siendo 100% Dios. Voy a avanzar, una más. De hecho, su crecimiento y desarrollo como miembro normal de la comunidad de Nazaret fue aceptado por sus conciudadanos. Quiero que presten aquí un poco de atención. La gente lo identificaba, la gente conocía a Jesús. Cuando él inició su ministerio, la gente lo comenzó a observar, cómo él comenzaba a hablar, cómo se desenvolvía, porque él hablaba con alguien con mayor sabiduría que los sabios de ese tiempo. Pero la gente lo identificaba como, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, la gente sabía quién era Jesús como persona, pero la gente todavía no conocía el ministerio o lo que él realmente había venido a hacer. La gente lo identificaba como alguien, no, mira, él es él, pero la gente todavía no sabía lo que él en realidad había venido a hacer. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La palabra gracia significa regalo. Estamos entendiendo que el Señor Jesús crecía en los conocimientos del Señor, del Padre, y él estudiaba, dice que también en otros pasajes que él estaba en la sinagoga también en una oportunidad estudiando. Hay algunas películas que pintan a Jesús como de que desde chiquitito hacía como que prácticamente hacía lodo con una y hacía una paloma. La película de Sefirel, de estas películas un poco más surrealistas, pero no fue así. El Señor creció de pequeño, él tuvo que pasar por todas las etapas, como nosotros también hemos pasado desde crecer, ir adquiriendo incluso nuestra propia personalidad, desde niños, ser criados. Por eso que decía acá que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, porque él estaba estudiando la palabra y además también estaba en constante comunicación con el Padre, él oraba también. Voy a avanzar. Más bien, todo lo anterior, el crecimiento de Jesús más bien fue el resultado de la preparación que recibió de padres piadosos, de la asistencia regular a la sinagoga. Ojo que aquí es bastante importante, siempre a veces también aquellos que son padres, siempre se habla que tenemos que instruir al niño en su camino para que aunque fuere viejo no se apartara de él. Y acá también los papás de Jesús lo tenían claro, lo llevaban a la sinagoga, que podríamos decir que era como la iglesia de ese tiempo. Y ojo que ellos no tenían todos los medios que teníamos nosotros para poder leer y para estudiar la palabra, era algo que se estudiaba un poco más a viva voz, porque se sentaba alguien, leía los rollos y no era una cosa chiquitita, eran más o menos grandes, y era complicado el hacer el estudio de la palabra. Pero la gente iba y entendía la importancia de poder estudiar la palabra ahí. Y Jesús también lo entendía. Dice, entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido como de costumbre, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso a leer de pie, y se puso de pie para leer las escrituras. O sea, entendemos que Jesús estaba en la sinagoga, Jesús buscaba crecer, y uno podría decir, para Jesús no era necesario estudiar la palabra, no era necesario leer la Biblia, uno podría pensar porque él era Dios, pero no es así. El hecho de que Jesús haya vivido en la tierra, en primer lugar, fue para poder darnos ejemplo a nosotros, porque alguien quizás le puede decir a usted, yo le puedo decir el pastor Cristian, el pastor Jorge, hermano, es importante que usted estudie, pero nosotros somos seres humanos, pero aquí te lo está diciendo Dios, te lo está diciendo el Señor, que Jesús estudiaba las Escrituras. A pesar de él ser Dios, él la estudiaba porque él notaba una necesidad de tener que estudiar la palabra. En Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Ahí fue cuando Jesús se perdió y lo encontraron hablando con los principales de la sinagoga, en medio de ahí de los sabios, él siendo niño, y pudiendo llegar a tener una conversación bastante fluida con ellos, por lo que se da a entender en la palabra, sin tener problemas de poder desenvolverse con ellos. Eso entendiendo porque estaba el Espíritu de Dios sobre él y porque estaba la gracia de Dios y estaba la sabiduría que viene de parte del Señor. Toda la evidencia indica que la aparición física de Jesús era similar a la de cualquier otro hombre. De hecho, era tan parecido a los demás en sus actividades diarias que cuando declaró ser uno con el Padre, sus oyentes se enojaron mucho. ¿Por qué se enojaron los oyentes? Porque él estaba diciendo, yo soy Dios. Él estaba diciendo, yo y el Padre uno somos. Estaba diciendo que él y el Padre eran lo mismo. Y los líderes de ese tiempo, ¿qué fue lo que pensaban de ellos? Decían lo siguiente, decían, los líderes judíos le respondieron, no te apedreamos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas contra de Dios. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios, por eso te vamos a apedrear. Si ustedes se dan cuenta, las personas y los principales de ese tiempo no lo querían reconocer como el Salvador y como el Mesías, a pesar de que él había hecho quizá una serie de milagros, habían podido ver, pero ellos no habían tenido, esos principales no habían tenido un encuentro personal con el Señor. Y nosotros también podemos ver que incluso también los apóstoles al comienzo lo reconocían como maestro, pero ya después cuando él partió y fue tomado, ellos ya entendieron totalmente quién era Jesús. Pero aquí esta gente no lo entendía todavía, pues. No había conocido a Dios, no había experimentado lo que habían experimentado otros, o lo que hemos experimentado nosotros, que sabemos que Jesús es el Salvador. Y ojo que aquí, por ejemplo, aquí un nombre bíblico, una de las representaciones de Jesucristo, para entender que él era hombre, la Biblia de hecho lo habla y lo menciona como hijo del hombre. Y aquí, por ejemplo, frente a Pilato, en Juan 19:5 dice así, cuando Pilato, el gobernador romano, presentó a Jesús a los judíos, antes de pronunciar la sentencia declaró, he aquí el hombre, he aquí el hombre. O sea, la gente lo reconocía como hombre. Incluso en varias otras citas habla del hijo del hombre. En Juan 19:5 dice así, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Nuevamente, al ser condenado Jesús por el juez romano, nadie dudó de su humanidad. El apóstol Pablo testificó después al mundo del primer siglo que Jesucristo estuvo en la condición de hombre. En Marcos 11:12 dice así, al día siguiente cuando salieron, ya, estas son las características humanas. Mencionábamos que Jesús, se puede comprobar que él había sido hombre, la misma palabra nos dice. En primer lugar, leemos acá en Marcos 11:12, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, él tuvo hambre. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nosotros podríamos pensar, si Jesús era Dios, no tenía necesidad de tomar agua, no tenía necesidad de comer. Mentira, porque él estaba con un cuerpo humano, él experimentó los mismos sufrimientos que nosotros quizás podríamos experimentar por golpearnos quizás un dedo haciendo algo. Recordemos que él aprendió el oficio de su padre, lo más probable es que él más de alguna vez quizás se pegó con un martillo, quizás con un clavo, le sucedieron algunas cosas ahí, él sintió dolor también, experimentó el trabajo y tuvo sed también, como dice ahí. También experimentó dolor, eso lo podemos leer en 1 de Pedro 4:1. Y finalmente la muerte, en 1 de Corintios 15:3. 1 de Pedro 4:1 dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Hablábamos del sacrificio. Jesús tuvo que venir en la carne para poder ser un sacrificio perfecto, un sacrificio válido, porque era necesario que esa sangre fuera derramada por remisión de pecado, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, amado hermano. Y por eso es que el Señor vino en humanidad aquí en la tierra. Y en Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, amado hermano, o sea, él vino con un propósito. Él tenía más que claro cuál era su ministerio, cuál era su obra, para qué él vino, para qué él se había preparado.
Y ojo que cuando hablamos del ministerio del Señor, dice la palabra que Él comenzó su ministerio cerca de los 30 años. Yo creo que lo más probable es que Jesús haya estudiado todo el resto. La Biblia no profundiza mucho al respecto. Hay ahí un vacío entre que era niño, el tema cuando estaba en la sinagoga se da, pero yo creo que lo más probable todos los otros años Él se dedicó a estudiar, a crecer en lo espiritual, porque lo que a Él le tocaba hacer era algo que era bastante grande, era salvar a toda la humanidad y Él sabía que había venido. Podemos ver que Jesús tuvo un nombre humano, porque en primer lugar, para poder identificarlo como hombre, nosotros tenemos un nombre. Por ejemplo, yo me llamo Enrique, tenemos ahí el hermano Oscar, el hermano Miguel, la hermana Verónica. Cada uno de nosotros tenemos un nombre y fue un nombre a veces dado por una herencia. A veces algunos conservamos el nombre del papá, hasta por tercera generación, ahí el nombre de alguien. Y es un nombre, y la gente puede identificarse con el nombre. Dice así: los nombres aplicados a Jesús también indican su humanidad. Cuando el ángel le anunció a José el nacimiento del niño, le ordenó que le pusiera el nombre Jesús, que es simplemente la forma griega del nombre Josué del Antiguo Testamento. Eso se lee en Mateo 1:21, el cual significa Salvador. Jesús significa Salvador. O sea, Jesús ya en su nombre se estaba diciendo, cuando el ángel profetizó que él nacería, que él venía a ser el Salvador. ¿Pero el Salvador de qué? El Salvador de toda la humanidad, el Salvador de todos nosotros. De todos nosotros, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y acá dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para ese tiempo, por ejemplo, que la gente quisiera reconocer su condición de pecado era algo difícil. Muchas veces a Jesús le sucedió, incluso cuando Él hacía milagros, y la gente le decía: pero ¿quién es este que tiene potestad de perdonar pecados? La gente estaba así, o que hasta los apóstoles en algún momento, cuando Él hacía los milagros: ¿quién es este que hasta el mar lo obedece? Cuando Él hizo que el mar presentara gran bonanza. ¿Quién es este? Porque la gente todavía no sabía quién era. Por eso que la gente decía y ocupaba este tono: ¿quién es este? Porque todavía no lo conocen, no sabían que Él era el Hijo de Dios. También fue llamado hijo de David e hijo de Abraham. En Mateo, eso lo podemos leer en Mateo 1:21, que dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Pero el nombre que aparente más le gustaba era hijo del hombre, que a su vez representa con mayor claridad su humanidad. Lo que les decía recién, hijo de hombre. Esto lo leemos en Mateo 26, 64 y 65. Dice así la palabra del Señor: y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Es necesario observar, sin embargo, que no dijo ser simplemente un hijo del hombre, sino el Hijo del Hombre. Este nombre no solo implica que es verdadero hombre, sino también que representa a toda la humanidad. Cuando el Señor hablaba aquí, estaba representando a toda la humanidad. Y aquí el sacerdote, ¿por qué estaba diciendo que había blasfemado? Porque había dicho que había ofendido a Dios. Eso significa blasfemar. Blasfemar significa ofender a Dios. ¿Por qué decían que Jesús había blasfemado? Porque él se estaba queriendo parecer o ser igual a Dios. Por eso se decía que él había blasfemado. Pero él lo podía hacer con todo derecho, porque él en verdad él era el Hijo de Dios. Y estas personas no lo conocían aún y no sabían quién era él. La deidad de Cristo. Puesto que Dios había prohibido la adoración de cualquier otro Dios en los 10 mandamientos, esto lo leemos en Éxodo 20, del 3 al 5, eso hubiera sido un acto de blasfemia si Jesús no hubiera sido verdaderamente divino. En Éxodo 20, del 3 al 5 dice así: no adores otros dioses además de mí, no hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines entre ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso,
castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Si le parece diferente la versión, me equivoqué ahí, esto es una PDT, Palabra de Dios para Todos, una Biblia del año 2006, por eso que parece diferente, porque aquí habla de la tercera y cuarta generación acá en vez de nieto y bisnieto, por si acaso, si le nota ahí un poco diferente a una Reina Valera del 60, es por eso. Pero en esta Biblia el lenguaje más actual nos queda un poco más claro, de que nos habla de lo que está arriba o abajo en la tierra, y vemos que por eso que la gente de ese tiempo decía a los principales que Jesús había blasfemado, porque se estaba comparando con lo que estaba arriba en el cielo, se estaba comparando con el Padre. Y habla de no inclinarse y no adorar a otros dioses que no sean solamente nuestro Dios, porque Él es el único digno de adoración y de alabanza. Y eso es algo para este tiempo que es bastante difícil para las personas. A veces no vemos una idolatría de imágenes como podemos ver quizá en algunas culturas, pero saben que toda cosa que ocupe un espacio mayor que Jesucristo en el corazón pasa a ser un ídolo. Pasa a ser un ídolo. Toda cosa que ocupe más espacio que el que se merece Jesucristo en el corazón de una persona ya pasa a ser un ídolo, para que ustedes lo tengan como claro más en contexto. Y habla acá de los nietos y los bisnietos. Si nosotros decidimos apartarnos, van a haber generaciones que no van a conocer al Señor. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen nietos. Si usted no hubiese sido cristiano, quizás sus nietos tampoco hubiesen conocido del Señor, o sus hijos tampoco, porque cuando uno decide no seguir al Señor o no obedecer a este llamado, a este mensaje, condenamos a las siguientes generaciones a no conocer del Señor. Seguimos hablando de la deidad de Cristo. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, reafirmó el mandamiento de adorar y servir solo al Señor. El Mateo 4 completo habla de la tentación, pero me quiero solamente detener en este versículo por una cosa de tiempo, no podemos leer todo. Dice, Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Si nos vamos a la figura de ese tiempo, Satanás lo tentó, le dijo, mira, lo subió a un monte, le dijo, mira, si postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Y le dijo, mira, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierta en pan? Y quizá el Señor lo podía haber hecho porque Él tenía el poder, pero Satanás le estaba tentando para algo, porque Jesús había guardado todo ese tiempo, Él había ayunado, Él se había guardado para que el Padre pudiera hacer algo con Él. Y el Señor cumplió lo que pudo hacer y Satanás se apartó de ahí. De hecho, el Señor con la misma palabra lo confrontó. ¿Por qué nosotros estudiamos la palabra? Para que a través de nosotros pueda fluir el Espíritu Santo cuando tenemos que muchas veces prestar defensa también del Evangelio. Muchas veces nos vamos a ver confrontados, al igual que como se vio nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a ver confrontados a tener que prestar defensa del Evangelio en algún momento, tener que hablar con alguien. Y ojo que también cuando uno predica, vienen esos versículos que uno lo ha leído en otro momento y viene revelación de parte del Señor para poder hablar a otro. Pero si nosotros no leemos la palabra del Señor, no tenemos costumbre de leer, ¿qué nos va a recordar el Señor? De hecho, ahí en Juan dice que Él nos recordará todas las cosas. Pero si no hay lectura, el Señor no te va a poder recordar nada. Seguimos avanzando. Dice así, leemos en Apocalipsis 19:10, dice así la palabra del Señor. Yo me postré a sus pies para adorarle y Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque Él es testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Aquí sucedió que quisieron adorar a alguien que no correspondía. Específicamente, esto es en Apocalipsis, a un ángel que se apareció a Juan. Y él le dijo que no, que el único en realidad que se tenía que adorar era Jesús, el de la profecía, o Jesús, el del testimonio. Y hay otro pasaje que nos deja todavía más claro esto también, en Juan 5:23, dice, mientras que los apóstoles, hombres ordinarios, así como poderosos ángeles se negaron a ser adorados, Jesús lo aceptó como su derecho, dijo que el honrarle era obligación de toda la gente. Esto se lee en Juan 5:23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para ese tiempo, para el tiempo donde estaba nuestro Señor Jesucristo, se caracterizaba mucho el tema de la guerra, o la gente quería tener poder. Si uno se observa mucho todo lo que era el Imperio Romano, la adoración a otros dioses, y era propio de la gente de ese tiempo también inclinarse frente a otros dioses, o frente a otras figuras, o frente a otras cosas,
que para ellos pareciera satisfacer las necesidades. A veces uno podría llegar a pensar, cuando uno estudia la historia griega o la historia romana, dice, oye, tantos dioses que tenían. Justamente porque necesitaban una serie de dioses para satisfacer diferentes necesidades o diferentes cosas o aspectos de la vida de ellos, de su vida cotidiana o de su vida. Pero nosotros vemos suplido todas nuestras necesidades y vemos suplida toda nuestra vida en una sola persona que es digna de honra, en un solo ser, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, como lo habíamos leído anteriormente, lo vemos en Él solamente. Jesús también ejerció el derecho de dar vida. Por lo menos en 3 ocasiones Jesús resucitó a los muertos. ¿De cuáles 3 ocasiones hablamos? A ver si me ayudan a recordar. Él resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, y ahí me falta una. A ver si alguien me ayuda ahí, se recuerda cuál es la tercera. Si quieren ahí activar el micrófono, porque me recuerdo de estas 2. En Juan 5:21 dice así: el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. Aquí habla de la vida. ¿Y de qué vida estamos hablando nosotros, amado hermano, aquí que nos cita la de Juan? Ojo que Juan es el Evangelio universal. Juan fue escrito para todos, tanto él es el Evangelio universal por excelencia. Está escrito para nosotros principalmente, para aquellos que no somos judíos, no somos hebreos, para aquellos que hemos sido insertados en el olivo silvestre, como dice la palabra del Señor. Y aquí habla de la vida en Jesucristo. ¿A qué vino Jesús? Vino para que nosotros tuviéramos vida, y Juan 10:10 dice que vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y habla que Él se la da a quien quiere. Pero hubo alguien que vino para minar todo esto, y ese fue Satanás, que se lee ahí en Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando hablamos que Satanás vino para minar y vino para destruir todo esto, si se fijan todo lo que hemos hablado de las características de Jesucristo, hemos hablado de su deidad, hemos hablado que Él vino con una misión. Y saben que, amados del Señor, nosotros también dentro de nuestra humanidad también tenemos una misión. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, tiene dones, tiene su vida en servicio de la obra. Pero si nosotros no disponemos nuestras manos como lo hizo Jesucristo, ojo, se capacitó desde pequeño. Se capacitó desde muy pequeño, comenzó a estudiar, asistía a la sinagoga. ¿Y qué sucedería con nosotros si nosotros no nos capacitamos, no estudiamos la palabra? No vamos a estar preparados para el llamado. No vamos a estar preparados para cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer o lo que Él nos ha llamado a cumplir como hijos suyos, porque cada uno de nosotros tiene un rol y tiene una misión que cumplir en este mundo. Y Satanás no quiere que nosotros cumplamos esa misión. Satanás no quiere que tú prediques el Evangelio, no quiere que tú le hables a tus hijos, no quiere que tú le hables a tus nietos, no quiere que tú le hables a tus compañeros de trabajo, todavía más. Y en el futuro, todos los que han muerto serán resucitados por su poderosa palabra. Esto lo leemos en Juan 5, del 21 al 30. No lo vamos a leer porque es bastante larga la cita, pero después queda en el Power y en el video para que ahí puedan hacer la lectura. Obviamente el derecho de dar vida no lo puede ejercer hombre alguno por su propio poder. En Juan 5, 24 y 25 dice así: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Los que oyen mi palabra. Hoy en día vemos que la gente quiere oír la palabra de Dios. Hoy en día, ¿cómo está nuestra sociedad? Nuestra sociedad está corrompida. Nuestra sociedad definitivamente, si tú le hablas de valores cristianos, tú eres un retrógrada. Eres alguien eres alguien poco tolerante. Eres alguien que no está a dos con con esta ideología o con estos movimientos sociales que están hoy en día. Hablan de que el Evangelio es algo retrógrada, que es algo que se quedó en el pasado, porque es algo que tiene valores. Pero aquí nos habla que si nosotros guardamos la palabra del Señor, no vendrá condenación sobre nosotros, porque más hemos pasado de muerte a vida. Todas esas personas que no quieren obedecer el llamado, que no quieren escuchar de la voz de Dios, ya están muertos ellos para el Señor. Y de cierto dice acá que viene la hora, es una promesa. Para todos los que hemos alcanzado salvación y los que somos hijos de Dios, sabemos que hay una promesa inherente de que Él viene por su iglesia. Él viene a buscar lo que se ha perdido, nos viene a buscar a nosotros.
Podemos hablar, el cuarto ejemplo del ejercicio de derechos divinos por parte de Jesús nos lo ofrece su derecho a juzgar, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso lo leemos en Juan 5:22. Los siguientes pasajes dan detalles más profundos sobre el alcance de su derecho de ejercer juicio. En Hechos 10:42 dice: Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias al pueblo judío y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Amado del Señor, mucha gente deja pasar su vida y algunos dicen, a veces algunos llegan tarde al Evangelio, llegan tarde porque llegan con más edad y dicen, me hubiese gustado haber podido llegar más joven. Fuera que fuera alguno que llegó primero, llegó más joven, alguno que asistió de niño, alguno que llegó de viejo, dice la palabra del Señor que la recompensa para todos será la misma. Y la recompensa es la vida eterna. Y nosotros hemos venido a este mundo, en primer lugar, también para dar testimonio del Señor. Cada uno de nosotros tiene que dar testimonio de que Jesús es el Señor en primer lugar y de que Él vino a los vivos y a los muertos. Y en realidad los muertos después no tienen mucho que hacer. En realidad nosotros tenemos que predicar a nuestros familiares en este tiempo, a nuestros amigos en este tiempo que están con vida y que tienen la oportunidad de poder hacer y reconocer al Señor en este tiempo que tienen vida. Se lee en Hechos 17:31, dice así: Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Ese hombre es Jesucristo. Y Él juzgará a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los que han hecho el mal. A veces uno dice, oye, esta persona, voy a ocupar un chilenismo, se la sacó pelá. Pero ¿saben qué, amado del Señor? Si las personas no se arrepienten de su mal camino, dice la palabra del Señor, dice que ya han sido condenados. Y todavía más dice ahí la palabra del Señor, que los que no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya han sido condenados. Y hoy en día vemos una sociedad que no quiere creer en Dios. Y sabemos que esa sociedad ya ha sido condenada si decide seguir en el mal camino. En 2 Corintios 5:10 dice así: porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno reciba el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Lo bueno y malo mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué nos da a entender esto? Que todo lo que nosotros logremos alcanzar, todo el fruto de nuestro trabajo, todo el fruto de nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, le pertenece al Señor, no es nuestra. Si nosotros tenemos vida es con un propósito. Y dice acá en algún momento que nos presentaremos delante del Señor y tendremos que rendir cuentas a Él de lo que hemos logrado hacer. Quizá alguno le diga, mira, no te di este ministerio, no te di este don, no lo ocupaste, no lo usaste en beneficio de la obra, porque los dones son para beneficio de la obra, son para edificación del cuerpo, dice la palabra del Señor. Podemos hablar de los atributos morales, dice, el carácter de Jesús maravilló a la gente, se admiraban por su comportamiento y actitud bajo todo tipo de circunstancias. Su respuesta a las situaciones de la vida revelaron claramente que era diferente. Poseía los mismos atributos morales y naturales de Dios el Padre. Jesús vivió en santidad en forma tan notable que uno de sus más allegados declaró, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto lo leemos en primera de Pedro 2:22. Dando a entender que cuando nuestro Señor fue crucificado no se halló pecado ni engaño en su boca. Y ojo que la muerte de cruz era la peor muerte para ese tiempo, era la muerte que se lo daban a los criminales más malos, para que ustedes puedan entender en dónde fue a morir nuestro Señor Jesucristo. Los criminales más malos de ese tiempo. Sus enemigos no pudieron probar que era culpable de pecado, porque era sin pecado. Eso lo leemos en Juan 8:46. Ningún ser humano es capaz de observar una conducta semejante, pero Jesús no era un ser humano como todos. Eso lo leemos en Juan 8:46, dice así: ¿cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús ahí los confrontaba. Si Él les decía la verdad, ¿por qué la gente no quería creer al Señor? Y en primer lugar no querían creer porque estaban viviendo su propia vida, tenían su corazón endurecido, tal cual como sucede hoy en día cuando predicamos el Evangelio. Su amor también distinguió a Jesús de los hombres ordinarios, demostró su amor en relaciones con personas de todas las áreas de la vida y esferas sociales. En Juan 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé en qué tiempo de la vida tú pudiste llegar al Evangelio, si fue de niño, fue de grande, pero todos en algún momento
indiferente que hayamos nacido, cuando se dice en cuna cristiana, todos en algún momento tuvimos que tomar una decisión porque estábamos perdidos, hasta que decidimos tener un encuentro personal con el Señor y entregamos nuestra vida a Él. Oró por sus seguidores, así como también por sus enemigos. El Señor era tan misericordioso y era tan bueno que a pesar que a Él lo maltrataron, Él oraba por las personas. Dice, oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Estoy orando por ellos. Esto te pido también por los que creerán en mi nombre, en mí por medio de la enseñanza de ellos. Aquí era cuando Él los envió a predicar. Extendió una bendición ahí sobre ellos, por los que iban a venir a través de ellos. Y podemos decir que el Señor también extiende una bendición sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre las generaciones que vendrán a través de ti. Jesús demostró su amor de muchas maneras. Su espíritu fue de genuina humildad y mansedumbre. Cuando comenzó su ministerio público, fue motivado por el deseo de servir. Eso se lee en Mateo 20:28, dice así: así como el hombre del Hijo no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate nos da a entender que Él pagó un precio, y ese precio fue la muerte por nosotros. Y el Señor no vino para que le sirvieran. Él podía haber venido como rey, Él podía haberlo tenido todo, pero era necesario que Él naciera en un pesebre, como dice la palabra. Él nos demostró humildad, nos demostró algo que en este tiempo quizás no se ve, la humildad, y nos demostró lo que es el verdadero amor. Con amor demostró el principio mismo que enseñaba: ningún ser humano ordinario ha vivido tan lleno de amor como vivió Él. Jesús demostró con su ejemplo que el secreto de una vida espiritual efectiva depende de una estrecha relación con Dios. Ningún ser humano ordinario podría orar como Él lo hizo. Oró intensa y regularmente y por largos periodos de tiempo. Dejó un modelo perfecto para mantener y desarrollar nuestra vida espiritual. Eso lo leemos en 1 de Pedro 2:21, dice: Dios los llamó a soportar tal sufrimiento, es que Cristo mismo sufrió por ustedes, y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. ¿Sabes qué, amado del Señor? El ser cristiano no es fácil. No es que algo que te lo pinten como, oye, mira, ser cristiano va a ser súper fácil para ti. ¿Sabes qué, amado del Señor? Nunca va a ser fácil el seguir al Señor o estar en el Evangelio. ¿Sabes por qué no va a ser fácil? Porque te van a atacar en tu trabajo, te van a decir, mira el canuto, si te equivocaste te van a tratar de atacar. Lo mismo que le sucedía al Señor, estaban todas las miradas de las personas puestas sobre Él, esperando que Él pudiera cometer algún error y que alguien lo pudiera acusar. Pero a Él no lo pudieron acusar porque no encontraron nada sobre Él, porque incluso Él conocía el pensamiento de las personas que trataban de acusarlo. Pero hoy en día para nosotros, que quizás estamos inmersos en una sociedad y en un mundo que nos busca ahí confrontar, para nosotros nuestro testimonio tiene que ser sumamente valioso, al igual que como fue para Jesucristo. Porque las personas van a mirar lo que tú estás haciendo, van a mirar cómo tú eres, porque tú eres un reflejo, eres un espejo. Si tú te miras al espejo, tienes que ser capaz de decir, oh, sí, yo estoy reflejando a Jesucristo, como dice ahí en la palabra. Y somos un reflejo del Señor. Pablo declara que Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Esto lo leemos en 1 de Corintios 1:24. Y que a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en el Hijo. Nos vamos a 1 de Corintios, dice así: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cuando hablamos de la plenitud estamos hablando de Jesucristo. Y aquí estamos hablando de judío, griego, y obviamente para todos nosotros también esto se extiende. Es el mensaje porque nosotros también fuimos llamados un día a través del poder de Dios. Nosotros obedecimos el llamado. ¿Por qué se puede decir que obedecimos el llamado? Porque nosotros quizás podíamos haber hecho un oído sordo cuando alguien nos predicó y haber dicho, no me interesa escuchar la palabra, como hoy ocurre hoy en día, no me interesa saber del Señor. Pero hay una necesidad que nos llama a poder estudiar y estar también en este enlace de que tú puedas estar y que quieras aprender del Señor, porque quieres aprender más del Maestro, quieres parecerte más a Él. Esto lo leímos recién. Jesucristo, bueno, ahora vamos de lleno, estamos casi terminando. Vamos a hablar de los atributos naturales. Jesucristo también es omnisciente, todo lo sabe. Esto lo leemos en Juan
2, del 24 al 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo que yo les comentaba, cuando Jesús se confrontó muchas veces con los fariseos, él los confrontó con las palabras y los confrontó porque él sabía lo que ellos estaban pensando y porque él conocía todas las cosas. Pero para nosotros que quizás muchas veces nos vamos a ver confrontados a situaciones, es necesario que tengamos la palabra clara y también tengamos nuestras convicciones claras. Porque primera cosa que pueda venir sobre nuestra vida nos va a hacer tambalear de la fe y nos va a hacer apartarnos. En este punto es importante mencionar que durante sus días en la tierra o los días de su carne, Jesús cedió sus derechos al ejercicio independiente de sus características divinas. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús experimentó dolor, hambre, lo que hablábamos hace rato, como hombre, no como Dios, porque si él lo hubiese experimentado como Dios, quizás no hubiese sentido hambre, no hubiese sentido dolor. Te quiero llevar a la figura de nuestro Señor Jesucristo crucificado en aquella cruz. Y ojo que en algunas películas pintan que lo clavaron por aquí, mentira, la única forma médicamente para que pudiera haber soportado el peso en la cruz fue por acá, más o menos, para que tenga usted una idea. Quiero que se imagine cuánto sufrió nuestro Señor, si no sé si usted se ha martillado, ha tenido un dolor, pero imagínese un clavo gigante entrando por su brazo. Él experimentó todo ese dolor por amor a nosotros, y lo hizo en condición de hombre, y lo hizo de manera voluntaria. Decidió no usar sus poderes divinos en este tiempo, tenía poderes a su disposición para librarse de dificultades, pero se negó voluntariamente a hacerlo. Lo hizo por su propia y libre voluntad, porque sabía que si no se sometía al sufrimiento y a la muerte, no podría cumplir su misión de morir en lugar del pecador. O sea, él entendía que tenía que tener una condición de santidad y además tenía que cumplir del estar como hombre, de ser un sacrificio de sangre, sacrificio humano, porque iba a ser derramada su sangre en esa cruz. Jesús es revelado en la Biblia como el eterno Hijo de Dios. Esto es algo que nos tiene que quedar bastante claro. Dice, en Juan 1.1 dice, sí, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Estamos entendiendo que la palabra es nuestro Señor, de que Él vendría al mundo. Incluso todavía más ahí nos queda más claro cuando habla en Génesis. Dice, hagamos al hombre. También ahí Jesús ya estaba también en la creación, porque habla de ahí de un plural, que Dios nunca estuvo solo, estuvo con Jesús y también con el Espíritu Santo ahí en la creación. Y cuando hablamos de la verdad, hay un pasaje en la Escritura que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad que tiene que conocer las personas y que tenemos que conocer cada uno de nosotros es que Jesús vino al mundo para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Y nosotros entendemos un poco los atributos. De hecho, este es un resumen del resumen para que tenga usted una idea, porque esto lo vimos una vez en la escuela dominical, pero como en 4 domingos. Esto es como un resumen, pero muy veloz, así, pero a la velocidad de la luz, muy, muy acotado. Pero los que tuvieron la oportunidad de hacer este estudio en la escuela dominical, sabían bastantes cosas más. Jesús hizo declaraciones definidas de que era Dios. Ya cerca de la hora de su muerte, apeló a los apóstoles para que aceptaran estas declaraciones sobre la base de sus obras maravillosas. ¿Cuáles fueron estas declaraciones? Le declaró a los judíos que él era el Padre y eran uno, eso lo leímos. Al ser juzgado ante el concilio, Jesús declaró que era el Hijo de Dios. Aseguró que la salvación se obtiene solo a través de él. Dijo que él era el único acceso al Padre. Dijo que nadie podía hacer nada si no lo capacitaba él. Eso también lo habíamos leído. Durante su ministerio de enseñanza dio testimonio de su preexistencia. Instruyó a sus discípulos a que oraran en su nombre. Cuando envió a sus discípulos a ministrar, les dio poder para realizar milagros. Les dio poder para realizar milagros. Me quiero detener en esto último. Hoy en este tiempo en la iglesia vemos que los apóstoles fueron enviados, dice la palabra ahí, que los enviaron a predicar el evangelio. Habla también ahí que podían colocar las manos sobre los enfermos y ellos serían sanados. En este tiempo, amado del Señor, no se han perdido los dones, siguen siendo los mismos, pero sí quizás como iglesia nos hemos visto un poco truncada, pero truncada porque nos falta buscar más, buscar del fuego del Espíritu Santo, buscar con más ahínco de la presencia del Señor para que Él nos pueda usar, al igual como usó a los apóstoles.
en todo ese ministerio que ellos tuvieron que cumplir de predicar el Evangelio en diferentes lugares. Nombres que indican su deidad. En todo el Nuevo Testamento se aplican a Jesús nombres que solo se podían usar en relación con Dios. Los escritores inspirados con frecuencia se refieren a él como el Hijo de Dios. En Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Esto sucedió cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. Y la misión de Juan el Bautista fue principalmente preparar el terreno para venir el Salvador. De hecho, Juan decía, viene uno después de mí que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fuego del Señor. Y dice acá, complacencia significa que el Señor estaba contento con Jesús. Estaba contento porque él estaba cumpliendo su obra, él estaba cumpliendo lo que había sido enviado, a lo que había sido llamado. Y yo te preguntaría, ¿tú estás cumpliendo lo que el Señor te ha llamado a hacer? Puede ser una pregunta desafiante para nosotros, para este tiempo. Otro nombre que indica deidad fue predicho por el profeta Isaías y repetido por el ángel que le dio el anuncio a José. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1:22-23 nos queda más claro. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, Dios con nosotros. O sea, el Señor habitó en este mundo y aún más todavía podemos decir que el Señor está con nosotros. Desde hoy y siempre hasta su venida, el Señor nos ha ido. La definición de la encarnación dada por los líderes de la iglesia primitiva en una reunión llamada el Concilio de Calcedonia en el año 451, quiero que presten atención aquí porque esto es un poco de historia. Dice, nuestro Señor Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, de la misma sustancia con el Padre en todas las cosas que pertenecen a su divinidad, pero en su humanidad en todas las cosas que nos pertenecen a nosotros, excepto en el pecado. Por tanto, a Jesús se le conocen dos naturalezas, la divina y la humana. Las naturalezas son distintas una de la otra. Esta distinción no es destruida por su unión, sino que se mantienen las características singulares de cada una. Lo que les decía hace un momento, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y esto fue definido en un concilio en Calcedonia en el año 451 después de Cristo. La obra de Cristo. La muerte de Jesucristo fue diferente de la de cualquier otro hombre. Primero, porque fue netamente voluntaria. Él dijo, nadie me la quita, o sea, su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, él fue voluntario a morir en esa cruz. Por eso que se habla de que Jesús fue un sacrificio perfecto, porque él se entregó por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a tus hijos, por amor a las generaciones que vendrían a través de ti, porque él nos veía a nosotros. Cuando él fue crucificado, él te veía a ti, él veía a tu familia, él vio a tus hijos, vio a tus nietos, vio incluso a las personas que tú le has predicado en este tiempo y que han podido aceptar y han conocido del Señor. La muerte no fue impuesta sobre él, no fue impuesta por él, por Satanás, ni por el poderoso ejército de soldados romanos, más bien la aceptó como la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. La pena por el pecado es separación de Dios. Tuvo que pagar ese precio por nuestra salvación. Al morir en la cruz, experimentó esa horrible separación. El Señor tuvo que cargar, yo creo que en ese momento el sufrimiento y la agonía que experimentó el Señor tuvo que haber sido terrible. Imagínense cargar con todo el pecado de todas las personas en un momento. Y dice aquí, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, él cargó con todo, el sufrimiento de todos nosotros, él se lo llevó ahí. Él cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras aflicciones también. Cargó con tus preocupaciones, cargó con lo que hoy en día te puede tener atado, con lo que no te impide orar, con lo que te impide buscar del Señor. Podemos decir también con lo que le impide a algunos congregarse. La muerte de Cristo también tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. En su carta a la iglesia de Galacia, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo leemos en Gálatas 2:20.
Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La crucifixión de Cristo ha de convertirse también en la nuestra. La salvación proporcionada nos da la posibilidad de una vida santa que verdaderamente le agrada a Dios, y esta debe convertirse en hecho al rendir nuestras vidas a su señorío y al control del Espíritu Santo. Esto no lo vamos a leer porque es bien largo. Sí me quiero detener un poco acá arriba, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando hablamos de crucificar, hablamos de renunciar. Cuando el Señor vino, Él se llevó en la cruz todas nuestras aflicciones. ¿Sabes qué, amado el Señor? Si hoy en día algo te está atacando y te dice, oye, mira, te volviste a equivocar, estás cometiendo los mismos errores que antes, usted tiene autoridad para arrepentir sobre eso. Y si incluso todavía más usted lee la palabra del Señor, va a tener palabra para decir, mira, la Biblia dice esto, dice que yo soy un hijo, dice que yo soy lavado por la sangre, dice que yo fui apartado, y yo sé que tengo un ministerio, y pueda usted resistir ahí los ataques y la adversidad que se le pueda presentar. La obra de nuestro Señor Jesucristo hubiera quedado incompleta y nuestra fe hubiera sido en vano si Él no hubiera resucitado. Este acontecimiento marcó la culminación de su obra en la tierra. La resurrección de Cristo, por tanto, distingue al cristianismo de todas las otras religiones y creencias. Ninguna otra religión puede proclamar que el sepulcro de su fundador está hoy vacío. Hay muchas otras religiones que resaltan la vida de personas, no sé, Dalai Lama, el Buda, no sé, un montón de cuestiones, pero nadie ha marcado la vida o nadie ha marcado la historia, tanto como nuestro Señor Jesucristo, tanto así que en los libros de historia podemos ver un antes y un después de Cristo. La muerte de Jesucristo fue diferente de la de cualquier otro hombre, primero porque tuvo netamente voluntaria, primeramente porque fue netamente voluntaria, él dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, eso lo habíamos leído. Y hemos llegado hasta acá. Voy a dejar de compartir. Esa era la última lámina. Había repetido por error una. Amén. Voy a dejar una ronda de preguntas y voy a dejar de... ¿dónde dejo de compartir? Voy a dejar la grabación hasta acá y vamos a dejar